Bienvenidos al canal donde el terror nunca descansa. Aquí escucharás historias que helarán tu sangre y te harán mirar 2 veces a la oscuridad. Antes de empezar, no olvides dejar tu like y comentar desde dónde nos estás viendo. Ahora sí, comencemos. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la ciencia o la razón. Cosas que nuestros abuelos sabían muy bien, pero que nosotros, con toda nuestra tecnología, hemos olvidado o decidido ignorar. En los ranchos alejados de las ciudades, donde la electricidad apenas llega y los celulares no tienen señal, todavía se respetan ciertas reglas. Reglas que pueden salvar tu vida si las sigues, o condenarte si las ignoras. Mi nombre es Ricardo Hernández Morales. Tengo 42 años y soy originario de un pequeño pueblo en el estado de Oaxaca. Lo que voy a contarles pasó hace 3 años, en el rancho de mi tío Esteban, ubicado a 5 horas de la cabecera municipal, por un camino de terracería que apenas puede llamarse carretera. Todo comenzó en octubre del 2021, cuando mi tío me pidió que lo ayudara con la cosecha de maíz. Yo vivía en la Ciudad de México trabajando en una oficina, pero había perdido mi empleo por la pandemia y necesitaba el dinero que me ofrecía. Además, pensé que unos meses en el campo me ayudarían a aclarar mi mente y decidir qué hacer con mi vida. El rancho La Esperanza estaba rodeado de cerros cubiertos de pinos y encinos. La casa principal era de adobe, con techo de tejas rojas y un corredor amplio donde mi tía Remedios colgaba la ropa y preparaba las tortillas en un comal de barro. Había establos para el ganado, un gallinero y varios cuartos pequeños donde guardaban las herramientas y los costales de maíz. Mi tío Esteban era un hombre de pocas palabras, de piel curtida por el sol y manos callosas por el trabajo. Llevaba toda su vida en ese rancho, igual que su padre y el padre de su padre. Conocía cada piedra, cada árbol, cada sendero de esas tierras como si fueran parte de su propio cuerpo. El primer día que llegué, mientras cenábamos frijoles con tortillas hechas a mano y queso fresco, mi tío me dio las instrucciones básicas del trabajo. Pero al final, cuando ya estábamos por irnos a dormir, me dijo algo que me llamó la atención. «Oye, Ricardo», me dijo mientras se levantaba de la mesa, «aquí tenemos unas reglas que debes seguir al pie de la letra. Primera, nunca salgas de la casa después de las 10 de la noche. Segunda, si escuchas que alguien te llama por tu nombre en la oscuridad, no contestes y no salgas a ver quién es. Tercera, si ves luces extrañas en el cerro o escuchas ruidos raros, métete a tu cuarto y no salgas hasta que amanezca». Me reí un poco pensando que era una broma o tal vez supersticiones de pueblo. «¿En serio, tío? ¿Tan peligroso es por aquí?». Su cara se puso seria y me miró fijamente. «No es por los ladrones, muchacho. Es por otras cosas. Cosas que es mejor no buscar». Mi tía Remedios, que estaba recogiendo los platos, se acercó y puso su mano en mi hombro. «Tu tío tiene razón, hijo. Esta tierra tiene sus dueños, y no todos son como nosotros». Esa primera noche dormí bien, cansado por el viaje. Mi cuarto era pequeño pero cómodo, con una cama de hierro forjado y una ventana que daba hacia el patio. Las sábanas olían a jabón de pasta y suavizante casero. Los únicos sonidos eran los grillos, algunas ranas en el arroyo cercano y de vez en cuando el mugido lejano de alguna vaca. Los primeros días transcurrieron normales. Me levantaba a las 5 de la mañana, desayunaba café con leche y pan dulce que mi tía compraba en el pueblo, y luego salía con mi tío a cortar el maíz. El trabajo era pesado pero satisfactorio. Cortábamos las mazorcas una por una, las echábamos en costales y cuando se llenaban los llevábamos a la casa en una carretilla. Mi tío era buen compañero de trabajo. Me enseñó a distinguir cuando el maíz estaba listo para cortar, cómo agarrar correctamente el machete para no lastimarme, y cuáles plantas servían para curar dolores o malestares del estómago. Durante los descansos me contaba historias del pueblo, de cuando era joven, de las fiestas patronales y las tradiciones que se mantenían desde tiempos de los abuelos. Pero también me di cuenta de que había cosas de las que no hablaba. Cuando pasábamos cerca de cierta parte del cerro, se quedaba callado y caminaba más rápido. Si algún perro del rancho aullaba de manera extraña,
Se ponía nervioso y checaba que todas las puertas estuvieran bien cerradas. Y cada noche, sin falta, daba una vuelta completa alrededor de la casa antes de entrar, como verificando que todo estuviera en orden. La primera señal de que algo no estaba bien llegó la cuarta noche. Yo estaba leyendo un libro viejo que encontré en mi cuarto, iluminándome con una lámpara de mano porque no había luz eléctrica, cuando escuché un ruido afuera. Era como si alguien estuviera caminando despacio alrededor de la casa, arrastrando un poco los pies. Al principio pensé que era mi tío haciendo su ronda nocturna, pero luego recordé que él ya había entrado hacía más de una hora. Me asomé por la ventana pero no pude ver nada en la oscuridad. La luna estaba nueva y las nubes tapaban las pocas estrellas que se veían. Los pasos siguieron durante unos minutos más, dando vueltas lentas alrededor de la casa. Sonaban pesados, como de alguien muy grande, pero también tenían algo extraño, como si no fueran completamente de persona. De vez en cuando se detenían frente a alguna ventana o puerta, y yo podía sentir que algo me estaba observando desde afuera. Finalmente los pasos se alejaron hacia el cerro, y todo quedó en silencio. Me quedé despierto hasta muy tarde, pero no volví a escuchar nada raro. Al día siguiente, no le dije nada a mi tío, pensando que tal vez había sido mi imaginación o algún animal grande que bajó del monte. Pero 2 días después, las cosas se pusieron más extrañas. Estábamos trabajando en la milpa cuando Canelo, el perro de mi tío, comenzó a gruñir mirando hacia el bosque. Era un perro mestizo, mezcla de pastor alemán con algo más, grande y valiente. Nunca lo había visto asustado de nada, pero en ese momento tenía el pelo erizado y temblaba como si hubiera visto al mismo diablo. «¿Qué le pasa al perro, tío?», le pregunté. Mi tío se enderezó y miró hacia donde Canelo señalaba con su hocico. Entre los árboles no se veía nada, pero el perro siguió gruñendo con los dientes descubiertos. Luego, de repente, salió corriendo hacia la casa con el rabo entre las patas. «Mejor nos vamos también», dijo mi tío, y comenzó a recoger las herramientas más rápido de lo normal. Ya estuvo bueno por hoy. Durante el camino de regreso le pregunté qué había pasado, pero solo me dijo que los animales sienten cosas que nosotros no podemos percibir, que cuando un perro se comporta así, es mejor hacerle caso y alejarse del lugar. Esa noche, durante la cena, mi tía Remedios notó que yo estaba más callado de lo normal. «¿Te sientes bien, hijo? Te veo preocupado», le conté sobre Canelo y también sobre los pasos que había escuchado la otra noche. Mi tía y mi tío se miraron de una manera que me dio escalofríos. Era como si hubieran estado esperando que algo así pasara. «Ricardo», me dijo mi tío después de un rato largo de silencio, «te voy a contar algo, pero necesito que me creas y que tomes en serio lo que te voy a decir». Asentí con la cabeza, aunque por dentro una parte de mí todavía pensaba que eran supersticiones. En estas tierras viven seres que no son completamente humanos. Los conocemos como nahuales. Son personas que pueden convertirse en animales, especialmente cuando hay luna llena. Algunos nacieron con ese don, otros lo aprendieron de brujos o curanderos. La mayoría son inofensivos, solo viven su vida sin molestar a nadie. Pero hay otros que han perdido su humanidad. Esos son los peligrosos. Mi tía tomó el hilo de la conversación. «Tu bisabuelo, que en paz descanse, era uno de ellos. Pero era bueno, protegía estas tierras de los malos. Cuando él murió, hace como 15 años, otros nahuales comenzaron a venir por aquí, no todos con buenas intenciones». «¿Cómo saben todo eso?», pregunté sintiendo un frío extraño que me recorrió la espalda. «Porque los hemos visto», respondió mi tío, «y porque don Aurelio, el curandero del pueblo, nos ha explicado muchas cosas. Él también es nahual, pero de los buenos. Él fue quien nos enseñó las reglas que te dije el primer día. Esa noche no pude dormir bien. Cada ruido me despertaba. El viento en los árboles, alguna rama que se quebraba, el chirrido de los grillos. Todo me parecía amenazante. Cerca de las 3 de la mañana escuché de nuevo los pasos alrededor de la casa, pero esta vez venían acompañados de otros sonidos. Eran como gemidos o lamentos, pero no completamente humanos, como si alguien estuviera tratando de imitar la voz de una persona, pero no pudiera hacerlo bien del todo. Los sonidos daban vueltas alrededor de la casa,
deteniéndose de vez en cuando frente a las ventanas. En un momento escuché claramente mi nombre. Ricardo. Ricardo. Era una voz que sonaba familiar, pero distorsionada, como si viniera de muy lejos o a través de un túnel. Recordé la segunda regla de mi tío. Si alguien te llama por tu nombre en la oscuridad, no contestes. Me quedé completamente inmóvil en mi cama, tapado hasta la cabeza, respirando lo más silenciosamente posible. Ricardo, ven acá, necesito que me ayudes. La voz sonaba cada vez más cerca de mi ventana. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se podía escuchar desde afuera. Tenía ganas de asomarme para ver qué era, pero el miedo me paralizaba completamente. Sé que estás ahí, Ricardo. Puedo oler tu miedo. Esa última frase me heló la sangre. No era una voz humana. Había algo animal en ella, salvaje, hambriento. Los pasos siguieron alrededor de la casa durante lo que me parecieron horas, siempre acompañados de esos lamentos y de mi nombre siendo llamado una y otra vez. Cuando por fin amaneció y salió el sol, todo volvió a la normalidad. Los pájaros comenzaron a cantar, las gallinas salieron de su corral y pude escuchar a mi tía preparando el desayuno en la cocina. Pero yo estaba completamente agotado, como si no hubiera dormido en días. Durante el desayuno no pude ocultar mi estado. Mi tío me vio las ojeras y la cara de cansancio. «Te visitaron anoche, ¿verdad?» «Sí», fue lo único que pude decir. «¿Contestaste cuando te llamaron?» «No, seguí la regla que me dijiste». Mi tío suspiró aliviado. «Menos mal. Si hubieras contestado o si hubieras salido, ahora estarías perdido en el monte, y nosotros nunca te encontraríamos». Mi tía agregó más café a mi taza y me puso la mano en el hombro. «Ya te marcaron, hijo. Saben que estás aquí y saben cómo te llamas. Van a seguir viniendo». «¿Qué puedo hacer?», pregunté, sintiendo un pánico que nunca había experimentado. «Seguir las reglas al pie de la letra. Y tal vez tengamos que pedirle ayuda a don Aurelio. Él sabrá qué hacer». Esa tarde fuimos al pueblo a buscar a don Aurelio. Era un hombre muy mayor, de pelo completamente blanco y ojos color miel que parecían ver más allá de lo que estaba frente a él. Vivía en una casa pequeña al final de una calle de tierra, rodeada de plantas medicinales y velas encendidas. Cuando mi tío le explicó lo que estaba pasando, don Aurelio me miró fijamente durante un largo rato, como estudiándome. Luego asintió lentamente con la cabeza. «Sí, ya veo. Tienes una marca en tu espíritu, muchacho. Alguien muy poderoso te está buscando. No es un nahual común. Este es de los antiguos, de los que ya perdieron todo rastro de humanidad». «¿Qué quiere de mí?», pregunté con la voz temblorosa. «Tu energía vital. Los nahuales oscuros se alimentan de la fuerza de vida de las personas. Te está estudiando, conociendo tus miedos, esperando el momento perfecto para atacar». Don Aurelio se levantó y comenzó a preparar una mezcla de hierbas en un molcajete. «Te voy a dar algo para que te protejas, pero solo funcionará si tienes fe y sigues exactamente mis instrucciones». Me dio una bolsita de tela roja llena de hierbas secas y sal. «Esto lo debes llevar siempre contigo. Nunca te lo quites, ni para bañarte. Y cada noche, antes de dormir, debes esparcir un poco de esta mezcla alrededor de tu cama y en el marco de tu ventana». También me entregó un collar hecho con dientes de algún animal y cuentas de obsidiana. «Esto perteneció a tu bisabuelo. Él me lo dejó para proteger a su familia. Te ayudará a mantener alejados a los seres oscuros». Regresamos al rancho ya entrada la tarde. Mi tía preparó la cena temprano porque don Aurelio nos había advertido que esa noche sería especialmente peligrosa. «La luna va a estar casi llena», había dicho. «Y cuando hay luna llena, ellos se vuelven más fuertes». Seguí las instrucciones al pie de la letra. Esparcí las hierbas alrededor de mi cama y en la ventana, me puse el collar y me acosté con la bolsita roja bien apretada en mi mano. Afuera, la noche estaba inquietantemente silenciosa. Ni grillos, ni ranas, ni el viento entre los árboles. Era como si todo el mundo estuviera conteniendo la respiración. Cerca de la medianoche comenzó. Primero fueron pasos, pero esta vez eran diferentes. No uno, sino varios seres caminando alrededor de la casa. Algunos sonaban como pasos humanos,
otros como patas de animal grande. Se movían en círculos, cada vez más rápido, como si estuvieran haciendo algún tipo de ritual. Luego empezaron los aullidos. No eran de perro ni de coyote, eran sonidos que jamás había escuchado, mezcla de animal y de persona en agonía. Venían de diferentes direcciones, como si hubiera una manada completa rodeando el rancho. «Ricardo, ya sabemos dónde vives». La voz era diferente a la de la noche anterior, más profunda, más segura, más amenazante. «Ricardo, tus protecciones no van a servir para siempre». Podía escuchar que estaban tratando de entrar. Sonidos de arañazos en las paredes como garras enormes raspando el adobe. El ruido de algo pesado golpeando las puertas y las ventanas. Pero por alguna razón no podían entrar. «Hueles a miedo, Ricardo. Ese miedo nos alimenta». Los aullidos se volvieron más fuertes y más frecuentes. Parecía que había decenas de criaturas afuera. Podía escuchar que se estaban peleando entre ellos, gruñidos y sonidos de pelea, como si estuvieran compitiendo por algo. De repente, todo se quedó en silencio. Un silencio tan completo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Pensé que tal vez se habían ido, pero entonces escuché algo que me aterró más que todo lo anterior. Era la voz de mi madre. «Ricardo, hijo, ¿por qué no vienes a casa? Te estoy esperando». Mi madre había fallecido 2 años antes. Era imposible que fuera ella. Pero la voz sonaba exactamente igual, con la misma entonación cariñosa que usaba cuando yo era niño. «Ven conmigo, mijo, ya no tengas miedo, todo va a estar bien». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Una parte de mí sabía que no era real, pero otra parte, la parte que todavía extrañaba tanto a mi mamá, quería creer que de alguna manera ella había regresado por mí. «Ricardo, abre la puerta, es tu mami, ¿ya no me quieres?» Me levanté de la cama sin darme cuenta. Mis pies comenzaron a caminar hacia la puerta de mi cuarto. La voz sonaba tan real, tan llena de amor y dolor por mi rechazo. «Ven, hijo, solo abre la puerta y todo este sufrimiento va a terminar». Llegué hasta la puerta y puse mi mano en la manija. Pero justo en ese momento, el collar que me había dado don Aurelio se calentó tanto que me quemó el pecho. El dolor me despertó del hechizo en el que estaba cayendo. Regresé corriendo a mi cama y me tapé completamente con las sábanas. Afuera, la voz de mi madre se fue transformando lentamente en algo horrible, en un rugido de rabia y frustración. «No puedes esconderte para siempre, Ricardo. Sabemos quién eres. Sabemos dónde están todos los que amas». Los rugidos y aullidos continuaron hasta el amanecer. Cuando por fin salió el sol, me di cuenta de que había estado llorando toda la noche. Las sábanas estaban empapadas de sudor y lágrimas. Mi tío entró a mi cuarto con una taza de café caliente. Su cara estaba pálida y tenía ojeras como si tampoco hubiera dormido. «Los escuchamos toda la noche», me dijo. «Nunca habían sido tantos, y nunca habían tratado tan desesperadamente de entrar». «Usaron la voz de mi mamá», le conté todavía temblando. Casi abro la puerta. Mi tío se sentó en la orilla de mi cama y puso su mano en mi hombro. «Esa es su arma más poderosa. Conocen nuestros recuerdos, nuestros dolores, nuestros amores, y los usan en nuestra contra». «¿Cuánto tiempo va a durar esto?». Mi tío suspiró profundamente antes de responder. «No lo sé, Ricardo, pero me temo que esto apenas está comenzando». Los siguientes días fueron una pesadilla. Los ataques se volvieron más frecuentes y más intensos. Ya no solo venían de noche. Durante el día, mientras trabajábamos en el campo, podíamos ver sombras moviéndose entre los árboles, figuras que a la distancia parecían personas, pero cuando las mirabas directamente desaparecían. Canelo, el perro de mi tío, dejó de comer. Se quedaba echado debajo de la mesa de la cocina, temblando y gimiendo suavemente. Los otros animales del rancho también estaban nerviosos. Las gallinas no ponían huevos, las vacas daban menos leche, y los caballos se negaban a salir de los establos. Regresamos a ver a don Aurelio 3 veces más, pero cada vez se veía más preocupado. La última vez que fuimos, nos confesó algo que me heló la sangre. «Lo que los está persiguiendo no es un nahual cualquiera», nos dijo. «Es Tezcatlipoca, el señor del espejo humeante. Es uno de los nahuales más antiguos y poderosos que existen. Lleva siglos viviendo en estos cerros,
alimentándose de la energía de las personas que se atreven a entrar en su territorio. Pero don Aurelio, le dijo mi tío, mi familia lleva generaciones viviendo en ese rancho. Nunca había pasado algo así. Es porque el bisabuelo de Ricardo era su igual en poder. Mantenía el equilibrio. Pero desde que él murió, Tezcatlipoca ha estado esperando el momento adecuado para reclamar completamente estas tierras. Y Ricardo llegó en el peor momento posible. Don Aurelio me miró con tristeza. Lo siento, muchacho, pero las protecciones que te di solo lo están retrasando. Él es demasiado fuerte. Tarde o temprano va a encontrar la manera de llevarte. ¿No hay nada más que podamos hacer?, preguntó mi tía Remedios con lágrimas en los ojos. Solo una cosa, respondió el curandero. Ricardo puede irse, alejarse de estas tierras y nunca regresar. Tal vez así Tezcatlipoca pierda interés en él. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, mi tío me dijo lo que yo ya sabía que tenía que hacer. Hijo, creo que es hora de que te vayas. Esto se está volviendo muy peligroso para todos. Pero antes de que pudiera responder, escuchamos algo afuera que nos hizo saltar del susto. Era una risa profunda, burlona, que venía de todas direcciones a la vez. ¿Creen que puede escapar de mí? La voz resonaba dentro de la casa, como si viniera de las paredes mismas. Ya está marcado, su alma me pertenece. No importa a dónde vaya, siempre sabré dónde encontrarlo. Los platos se comenzaron a mover solos sobre la mesa. Las velas se apagaron y se encendieron varias veces. El aire se volvió espeso y difícil de respirar. Y si él se va, tendré que conformarme con su familia. Mi tía gritó y se abrazó a mi tío. Yo sentí que el mundo se me venía encima. No solo me había condenado a mí mismo, sino que había puesto en peligro a las únicas personas que me habían ayudado. Esa fue la última noche completa que pasé en el rancho. A la mañana siguiente, contra la voluntad de mis tíos, empaqué mis pocas pertenencias y me fui. Sabía que si me quedaba, algo terrible les iba a pasar a ellos por mi culpa. Regresé a la Ciudad de México, pero las cosas no mejoraron. Los primeros días todo parecía normal, pero pronto comenzaron de nuevo las visitas nocturnas. Esta vez era peor, porque vivía en un departamento pequeño en un edificio lleno de gente, y tenía miedo de que otros inquilinos se vieran afectados. Los pasos alrededor de mi cama, los susurros en idiomas que no entendía, las sombras que se movían en las esquinas de mi cuarto, y siempre, la sensación de que algo me estaba observando, esperando el momento perfecto para atacar. Intenté buscar ayuda. Fui con sacerdotes, con otros curanderos, incluso con psicólogos, pensando que tal vez todo estaba en mi mente. Pero nadie pudo ayudarme. Los religiosos me decían que orara más, los curanderos de la ciudad no sabían lidiar con un nahual tan poderoso, y los psicólogos querían darme pastillas para la ansiedad. Hace 6 meses dejé de trabajar. Ya no puedo concentrarme en nada. Duermo durante el día, cuando hay luz solar, y paso las noches despierto, esperando. He bajado más de 20 kilos. Mis amigos dejaron de hablarme porque piensan que estoy loco. Mi familia cree que tengo problemas mentales, pero yo sé la verdad. Tezcatlipoca me está consumiendo lentamente. Cada noche toma un poco más de mi energía, de mi voluntad de vivir. Puedo sentir cómo me voy debilitando, cómo mi espíritu se va apagando poco a poco. Las protecciones de don Aurelio ya no funcionan. El collar se rompió la semana pasada sin razón aparente. La bolsita de hierbas se volvió polvo negro una mañana cuando desperté. Anoche, por primera vez en meses, escuché de nuevo la voz de mi madre, pero esta vez no me pidió que abriera la puerta. Esta vez me dijo algo mucho peor. Ven conmigo, mijo, ya es hora. Tu sufrimiento va a terminar. Y por primera vez no sentí miedo. Sentí alivio. Sé que no me queda mucho tiempo. Puedo sentir que Tezcatlipoca se está acercando al final de su juego. Ha estado jugando conmigo como un gato juega con un ratón antes de comérselo. Escribo esta historia porque necesito que alguien sepa la verdad. Si encuentran mi cuerpo van a decir que fue suicidio o que estaba loco. Pero ustedes ya saben lo que realmente pasó. No vayan nunca a ranchos alejados en las montañas de Oaxaca. No ignoren las advertencias de los ancianos. Y si alguna vez escuchan su nombre siendo llamado en la oscuridad, no contesten.
porque si contestan, será demasiado tarde. La luna está llena esta noche y puedo escuchar los pasos acercándose por el pasillo. Esta vez no voy a esconderme. Ya no tengo fuerzas para seguir luchando. Mi nombre era Ricardo Hernández Morales. Tenía 42 años y Tezcatlipoca por fin ha venido por mí. Antes de contarles esta historia, debo decirles que durante años trabajé como técnico de mantenimiento en diferentes hospitales de la ciudad. He visto cosas extrañas, pero nada se compara con lo que me pasó en el Hospital San Rafael, un lugar que llevaba cerrado más de 20 años. Lo que voy a contarles es completamente real, y aunque han pasado 5 años desde esa noche, todavía me despierto sudando frío recordando cada detalle. Mi nombre es Miguel Ángel Herrera Castillo. Tengo 35 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Todo comenzó un viernes de octubre cuando mi jefe me pidió que fuera al viejo hospital San Rafael para revisar el sistema eléctrico. La empresa había comprado el edificio y planeaba demolerlo para construir un centro comercial. Necesitaban que alguien revisara las instalaciones antes de que llegaran los trabajadores de demolición. El lunes siguiente, el Hospital San Rafael había sido uno de los más importantes de la ciudad en los años 80, pero tuvo que cerrar después de una serie de accidentes extraños y la muerte de varios pacientes en circunstancias muy raras. La gente del barrio siempre decía que el lugar estaba maldito, pero yo nunca creí en esas cosas. Era un hombre práctico, trabajador, y mi trabajo consistía en arreglar cables y revisar sistemas eléctricos, no en creer en fantasmas. Llegué al hospital a las 6 de la tarde, cuando el sol ya estaba bajando. El edificio se veía imponente desde afuera, con sus 5 pisos de concreto gris y las ventanas tapadas con tablones de madera. La entrada principal estaba sellada con cadenas, pero tenía la llave de una puerta trasera que usaban los guardias de seguridad para hacer sus rondas ocasionales. Cuando entré, lo primero que me golpeó fue el olor. Era una mezcla de humedad, moho y algo más que no pude identificar. El aire estaba pesado, como si el edificio mismo estuviera respirando. Encendí mi linterna y comencé a caminar por el pasillo principal. Mis pasos resonaban en el silencio, creando un eco que parecía seguirme por todo el lugar. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y la pintura se caía en pedazos grandes. En el suelo había escombros, papeles viejos y vidrios rotos que crujían bajo mis botas. A pesar de los años de abandono, todavía se podían ver algunos letreros en las paredes. Urgencias, rayos X, pediatría. Era extraño pensar que este lugar había estado lleno de vida hace tanto tiempo. Mi primera tarea era revisar el tablero eléctrico principal, que según los planos se encontraba en el sótano. Encontré las escaleras que bajaban y comencé a descender. Con cada paso que daba, el aire se volvía más frío y más espeso. La humedad era tan intensa que podía sentir cómo se me pegaba la ropa al cuerpo. El sótano era un laberinto de pasillos estrechos y cuartos pequeños. Había sido usado como morgue y también como área de almacenamiento. Cuando llegué al cuarto donde estaba el tablero eléctrico, me di cuenta de que alguien había estado ahí recientemente. No había polvo sobre los interruptores como en el resto del edificio, y había huellas de zapatos en el suelo. Pensé que tal vez habían sido los guardias de seguridad, así que no le di mucha importancia. Abrí mi caja de herramientas y comencé a trabajar. El sistema eléctrico estaba en peores condiciones de lo que esperaba. Varios cables estaban corroídos y algunos interruptores estaban completamente quemados. Me iba a tomar más tiempo del que había pensado. Mientras trabajaba comencé a escuchar sonidos extraños. Al principio pensé que era el viento colándose por las ventanas rotas del piso superior, pero luego me di cuenta de que sonaba como si alguien estuviera caminando arriba, pasos lentos, pesados, que iban de un lado a otro del pasillo principal. Dejé de trabajar y presté atención. Los pasos se detuvieron. Esperé unos minutos y luego regresé a mi trabajo. Pero tan pronto como empecé a mover mis herramientas, los pasos comenzaron otra vez. Esta vez parecían más cerca, como si alguien hubiera bajado al primer piso. Decidí ir a revisar. Tomé mi linterna y subí las escaleras lentamente. El primer piso estaba exactamente como lo había dejado, vacío, lleno de escombros, sin señales de que alguien hubiera estado ahí. Pero cuando regresé al sótano,
Todas mis herramientas estaban tiradas en el suelo, como si alguien las hubiera aventado. Eso me puso nervioso. Recogí mis herramientas y las acomodé otra vez. Tal vez había sido una rata grande, o tal vez el tablero eléctrico estaba más dañado de lo que pensaba y había provocado alguna vibración. Traté de encontrar una explicación lógica, pero no podía quitarme la sensación de que alguien me estaba observando. Continué trabajando, pero cada pocos minutos tenía que voltear a ver hacia atrás. La sensación de ser observado se volvía más intensa. Era como si hubiera ojos en las paredes, siguiendo cada uno de mis movimientos. Terminé la revisión del tablero eléctrico lo más rápido que pude, y decidí subir a revisar los otros pisos. El segundo piso había sido el área de consultas externas. Los consultorios estaban vacíos, pero todavía tenían algunos muebles viejos cubiertos de polvo. Cuando entré al primer consultorio, mi linterna iluminó algo que me hizo retroceder de inmediato. En la pared había una mancha oscura que parecía tener forma humana, como si alguien hubiera presionado su cuerpo contra la pared mientras estaba cubierto de algo líquido. Traté de no pensar en eso y continué con mi trabajo. Pero en cada consultorio que revisaba, encontraba algo extraño. En uno había una silla de ruedas vieja que se movía sola, haciendo pequeños ruidos chirriantes. En otro, todos los cajones de los escritorios estaban abiertos, como si alguien hubiera estado buscando algo desesperadamente. Cuando llegué al tercer consultorio, vi algo que me hizo dudar de mi cordura. En el escritorio del doctor había un expediente abierto. Era imposible que hubiera estado ahí desde que cerraron el hospital, porque no tenía polvo encima. Me acerqué a verlo y cuando leí el nombre del paciente, sentí como si me hubieran echado agua helada por la espalda. El expediente tenía mi nombre, Miguel Ángel Herrera Castillo. Pero eso no era lo más extraño. La fecha de la consulta era de ese mismo día. Y en las notas del doctor decía: paciente presenta signos de paranoia y alucinaciones. Recomienda internamiento inmediato en el cuarto 237 del quinto piso. Mis manos temblaban mientras sostenía el expediente. Esto no podía estar pasando. Tenía que ser una broma cruel de alguien. Pero ¿quién podía haber hecho esto? ¿Cómo sabían que iba a venir aquí? ¿Y cómo habían conseguido un expediente médico falso con mi nombre? Dejé el expediente donde estaba y salí del consultorio corriendo. Ya no me importaba terminar la revisión eléctrica. Solo quería salir de ahí lo más rápido posible. Pero cuando llegué a las escaleras, me di cuenta de que algo había cambiado. Las escaleras que había usado para subir al segundo piso ya no estaban ahí. En su lugar había una pared sólida, como si nunca hubiera habido escaleras. Entré en pánico. Busqué otras escaleras, pero no las encontré. Regresé al lugar donde estaban las escaleras originales, pero seguía habiendo una pared. Era como si el edificio hubiera cambiado mientras yo estaba en el consultorio. Tomé mi teléfono para llamar por ayuda, pero no tenía señal. Entonces escuché una voz que venía desde el pasillo. Era una voz de mujer, muy suave, casi como un susurro, pero podía escuchar cada palabra claramente. Miguel Ángel, tienes que subir al quinto piso. El doctor te está esperando en el cuarto 237. No puedes irte hasta que recibas tu tratamiento. La voz parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Miré hacia el pasillo y vi una figura al final, pero cuando enfoqué mi linterna hacia allá, no había nadie. Sin embargo, podía escuchar pasos acercándose hacia mí, pasos que sonaban como si alguien estuviera arrastrando los pies. Corrí hacia el lado opuesto del pasillo, buscando desesperadamente otra forma de salir de ahí. Mis pasos resonaban como truenos en el silencio del hospital abandonado. Detrás de mí, los pasos que arrastraban se hacían cada vez más rápidos, como si la persona que me seguía hubiera comenzado a correr también. Encontré una puerta que daba a una escalera de emergencia. Estaba oxidada y difícil de abrir, pero logré forzarla después de varios intentos. Comencé a subir los escalones de 2 en 2, esperando llegar al tercer piso y encontrar una ventana por la que pudiera escapar. Pero cuando llegué a lo que debería ser el tercer piso, la puerta estaba sellada con soldadura. Era imposible que hubiera estado así cuando entré al hospital. Seguí subiendo. La escalera parecía no tener fin. Conté los pisos mientras subía, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Pero el Hospital San Rafael solo tenía 5 pisos. Seguí contando octavo, noveno, décimo. Era como si la escalera hubiera crecido mientras yo la subía. Finalmente llegué a una puerta que sí se abría. Entré y me encontré en un pasillo que se veía completamente diferente al resto del hospital. Las paredes estaban pintadas de un color verde pálido,
Había luces fluorescentes encendidas en el techo, y el suelo estaba limpio y brillante. Parecía como si esta parte del hospital todavía estuviera en funcionamiento. Caminé por el pasillo confundido. Había puertas a ambos lados, y cada una tenía un número: 201, 202, 2. Pero se había subido más de 10 pisos. ¿Por qué los números de los cuartos indicaban que estaba en el segundo piso? Nada tenía sentido. Entonces vi algo que me hizo detenerme en seco. Al final del pasillo había un letrero que decía Piso 5, Psiquiatría, y justo debajo, otro letrero más pequeño: Cuarto 237, Dr. Mendoza. La voz de mujer que había escuchado abajo había mencionado específicamente el cuarto 237. Y el expediente, falso con mi nombre, también mencionaba ese cuarto. Era como si todo hubiera sido planeado para llevarme hasta aquí. Mis instintos me decían que corriera, que regresara por donde había venido, pero cuando me di la vuelta, la puerta por la que había entrado ya no estaba ahí. En su lugar había una pared sólida con el mismo color verde pálido del resto del pasillo. No tenía otra opción más que seguir adelante. Caminé lentamente hacia el cuarto 237, y con cada paso que daba, podía escuchar sonidos que venían del interior. Parecían ser voces, pero hablaban muy bajo como para entender lo que decían. También había otros sonidos. Algo que parecía ser máquinas médicas, bips constantes y el ruido de algo que se movía de un lado a otro. Cuando llegué a la puerta del cuarto 237, vi que tenía una pequeña ventana de vidrio. Me acerqué para mirar adentro, pero el vidrio estaba empañado por dentro. Solo podía ver sombras moviéndose. Puse mi oreja contra la puerta y escuché más claramente las voces. «Ya casi llega», decía una voz de hombre. «Hemos estado esperando mucho tiempo por él». «¿Estás seguro de que es el indicado?», y preguntaba una voz de mujer. «Completamente seguro. Miguel Ángel Herrera Castillo, 35 años, de Guadalajara. Es exactamente el que necesitamos». «Pero, ¿y si se resiste?» «Los otros siempre se resistían. Este no se va a resistir. Hemos preparado todo perfectamente. Él va a venir por su propia voluntad». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Estas personas sabían mi nombre. Sabían de dónde era y habían estado esperándome. ¿Pero quiénes eran? ¿Y qué querían conmigo? Traté de alejarme de la puerta sin hacer ruido, pero mis botas hicieron un sonido chirriante contra el suelo. Las voces adentro se callaron inmediatamente. «¿Escuchaste eso?», preguntó la voz de mujer. «Sí, ya está aquí». Escuché pasos acercándose a la puerta desde adentro. Corrí hacia el otro lado del pasillo y me escondí detrás de una esquina. La puerta del cuarto 237 se abrió lentamente, y salió una mujer vestida con una bata blanca de doctora. Su cara se veía normal, pero había algo extraño en sus ojos. Eran completamente negros, sin pupila, sin iris, solo negro. «Miguel Ángel», dijo con voz suave, «sabemos que estás aquí. No tienes por qué esconderte. Solo queremos ayudarte». Detrás de ella salió un hombre, también vestido con bata blanca. Su cara también se veía normal, excepto por los ojos negros. Ambos caminaron lentamente por el pasillo, revisando cada puerta. «Miguel Ángel», dijo el hombre, «hemos leído tu expediente. Sabemos que tienes problemas. Podemos curarte, pero necesitas cooperar con nosotros». Yo sabía que tenía que salir de ahí, pero no había ningún lugar a donde ir. El pasillo era largo y recto, y ellos me iban a ver si trataba de correr hacia cualquier lado. Las únicas opciones eran las puertas de los otros cuartos, pero no sabía si estarían abiertas o si habría otra salida dentro de ellos. Decidí probar la puerta más cercana. Giré el picaporte muy lentamente, tratando de no hacer ruido. Para mi sorpresa, la puerta se abrió. Entré rápidamente y cerré la puerta detrás de mí. El cuarto estaba completamente oscuro. Encendí mi linterna y vi que era un cuarto de hospital normal, con una cama, una mesa y una silla. Pero había algo raro. En la cama había la silueta de una persona bajo las sábanas. La silueta no se movía, pero podía ver que estaba respirando porque las sábanas subían y bajaban lentamente. «Disculpe», susurré. «¿Está usted bien?». La figura en la cama se movió ligeramente y luego se sentó. Era un hombre mayor, tal vez de unos 60 años. Su cara se veía cansada y triste. «Tú también caíste en la trampa», me dijo con voz ronca. «¿Llevas mucho tiempo sin hablar?». «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», le pregunté. «No lo sé. Tal vez días, tal vez meses. El tiempo no pasa igual aquí. Yo vine porque me dijeron que tenía que revisar el sistema de agua. Era plomero.
¿Y cómo saliste del primer piso? ¿También desaparecieron las escaleras? Sí, exactamente igual que a ti. Primero te confunden, luego te asustan y al final te traen aquí arriba. ¿Pero qué es lo que quieren? El hombre me miró con ojos tristes. No lo sé exactamente, pero he visto a otros que trajeron aquí. Entran al cuarto 237 y nunca salen. Yo he logrado esconderme en diferentes cuartos, pero sé que tarde o temprano me van a encontrar. ¿Has tratado de escapar? Claro que sí. Pero este lugar cambia. Los pasillos se alargan, las puertas desaparecen, las escaleras te llevan a pisos que no existen. Es como si el hospital estuviera vivo y no quisiera que nos vayamos. En ese momento escuchamos que alguien tocaba la puerta. Era la voz de la mujer doctora. Miguel Ángel, sabemos que estás ahí. Abre la puerta. Solo queremos hablar contigo. El hombre mayor me agarró del brazo. No les hagas caso. Una vez que te tengan, no te van a dejar ir. ¿Pero qué podemos hacer? No podemos quedarnos aquí para siempre. Hay una forma, susurró el hombre, pero es muy peligrosa. En el quinto piso verdadero, no este quinto piso falso, hay una ventana que da al techo del edificio de al lado, pero para llegar ahí, tienes que pasar por el cuarto 237. ¿Pasar por el cuarto 237? Pero ahí es donde están ellos. Sí, pero hay un momento durante la noche en que salen. Van a buscar a más personas. Si esperamos hasta entonces, tal vez podamos pasar. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes. Miguel Ángel, dijo la voz del hombre doctor, no nos hagas usar la fuerza. Sabemos que estás asustado, pero solo queremos ayudarte. Abre la puerta. El hombre mayor me señaló hacia una esquina del cuarto donde había una rejilla de ventilación. Podemos escondernos en los ductos de ventilación. Desde ahí podemos movernos por todo el hospital sin que nos vean. Era mi única oportunidad. Ayudé al hombre mayor a quitar los tornillos de la rejilla con mi destornillador. El espacio era muy pequeño, pero logramos meternos justo cuando la puerta del cuarto se abrió de golpe. No está aquí, escuché que decía la mujer doctora. Pero su olor todavía está fresco. No puede haber ido muy lejos. Revisa los otros cuartos, dijo el hombre doctor. Yo voy a buscar en el pasillo. Desde adentro del ducto de ventilación, comenzamos a arrastrarnos hacia el cuarto. 237. El espacio era tan pequeño que apenas podíamos movernos, y el metal hacía ruido cada vez que nos movíamos. Pero teníamos que intentarlo. Era nuestra única oportunidad de escapar. Arrastrarnos por los ductos de ventilación era mucho más difícil de lo que había imaginado. El espacio era tan estrecho que teníamos que movernos como serpientes, empujándonos con los codos y las rodillas. El metal estaba frío y mohoso, y cada pocos metros teníamos que parar para descansar porque nos faltaba el aire. El plomero, que me había dicho que se llamaba Don Roberto, conocía bien los ductos, porque había trabajado en sistemas de ventilación durante muchos años. Me guiaba susurrando muy bajo para que no nos escucharan. Por aquí, me decía. Ahora vamos a girar a la izquierda. Cuidado con ese tornillo que está salido. Después de lo que me pareció una eternidad, llegamos a una rejilla que daba al cuarto. 237, don Roberto. Me hizo una seña para que me callara y señaló hacia abajo. A través de la rejilla podíamos ver todo el cuarto. Era mucho más grande de lo que me había imaginado. Parecía más bien un laboratorio que un cuarto de hospital. Había máquinas extrañas conectadas a tubos y cables, mesas de metal con instrumentos que no reconocí, y en las paredes había frascos llenos de líquidos de diferentes colores. Pero lo que más me llamó la atención fueron las camas. Había 5 camas en el cuarto, y en cada una había una persona. Todas estaban conectadas a las máquinas, por medio de tubos que entraban y salían de sus cuerpos. Sus ojos estaban abiertos, pero miraban al techo sin parpadear. Era como si estuvieran vivos, pero no estuvieran ahí al mismo tiempo. Dios mío, susurré. ¿Qué les están haciendo? Don Roberto me tapó la boca con su mano. Silencio, me dijo muy bajo. Ahí están. Los 2 doctores de ojos negros estaban en el cuarto, pero ahora había más personas con ellos. Conté 6 personas en total, todas vestidas con batas blancas, y todas tenían los mismos ojos completamente negros. ¿Ya terminaron de buscar? Me preguntó una voz que sonaba como la de una mujer, pero más grave y rara. No lo encontramos, respondió el doctor que habíamos visto antes. Pero sabemos que está en el edificio. No puede haber salido. ¿Y el otro? ¿El plomero? Tampoco. Pero no importa. Pronto van a salir. Siempre salen.
El hambre y la sed los obliga a salir. Una de las personas en bata blanca se acercó a una de las camas y revisó los tubos que estaban conectados a la persona que estaba acostada. Este ya está listo, dijo. Podemos proceder con la extracción. Perfecto, dijo otro. Con este ya son 12. Necesitamos 3 más para completar el proceso. ¿Y después qué va a pasar con el hospital? Después ya no lo vamos a necesitar. Podremos movernos a un lugar nuevo, con más personas disponibles. No entendía de qué estaban hablando, pero sabía que era algo terrible. Esas personas en las camas estaban ahí contra su voluntad, y estos doctores falsos les estaban haciendo algo horrible. Don Roberto me tocó el hombro y me señaló hacia otra dirección. Había visto algo que yo no había notado. En una esquina del cuarto, había una puerta que no se veía, desde donde estábamos antes. Y lo más importante, no había nadie vigilándola. Esa puerta, susurró don Roberto, da a la escalera que lleva al 5º piso verdadero. Si podemos llegar hasta ahí sin que nos vean, podremos escapar. Pero ¿cómo vamos a bajar del ducto sin que nos escuchen? Tenemos que esperar a que salgan. Escucha lo que están diciendo. Prestamos atención a la conversación de los doctores falsos. Tenemos que ir al sótano, dijo uno de ellos. Los nuevos sujetos van a llegar pronto. ¿A qué hora? A las 12 de la noche. Son 2 electricistas y un carpintero. Van a venir a revisar el edificio antes de la demolición. Perfecto. Preparemos todo. Se empezaron a mover hacia la puerta principal del cuarto, pero antes de irse, uno de ellos se acercó a una máquina grande y presionó algunos botones. La máquina comenzó a hacer un ruido fuerte, como si estuviera funcionando a toda velocidad. Esto va a mantener a los sujetos estables mientras no estamos, dijo. Regresaremos en 2 horas. Salieron del cuarto y cerraron la puerta. Esperamos unos minutos para asegurarnos de que se hubieran ido. Y entonces don Roberto comenzó a quitar los tornillos de la rejilla. Ahora, susurró, tenemos que movernos rápido. Saltamos al cuarto 237. Era aún más extraño estar ahí adentro. Las máquinas hacían ruidos constantes y había un olor químico muy fuerte en el aire. Las personas en las camas seguían con los ojos abiertos, mirando al techo. Me acerqué a una de las camas. Era un hombre joven, tal vez de mi edad. Tenía tubos en los brazos y algo conectado a su cabeza. Quise tocarlo para ver si reaccionaba, pero don Roberto me detuvo. No los toques, me dijo. No sabemos qué les va a pasar si desconectamos las máquinas. Pero no podemos dejarlos aquí. No podemos ayudarlos si no salimos de aquí. Primero tenemos que escapar y luego podemos traer ayuda. Tenía razón. Corrimos hacia la puerta de la esquina. Para mi sorpresa, no estaba cerrada con llave. La abrimos y encontramos una escalera que subía hacia arriba. ¿Estás seguro de que esto lleva al 5º piso verdadero? Le pregunté a don Roberto. Sí, he estado aquí varias veces. Arriba hay una ventana que da al edificio de al lado. ¿Podemos saltar desde ahí? Comenzamos a subir las escaleras. Era extraño porque se suponía que ya estábamos en el 5º piso. Pero estas escaleras subían aún más. Después de subir 2 tramos, llegamos a una puerta que tenía un letrero. 5º piso, acceso restringido. Don Roberto abrió la puerta y entramos. Este piso se veía completamente diferente a los otros. Las paredes estaban pintadas de color blanco, pero había manchas extrañas por todos lados. El suelo estaba cubierto de papeles y había muebles volteados como si hubiera habido una pelea. ¿Qué pasó aquí?, pregunté. No lo sé, respondió don Roberto. Pero la ventana está por aquí. Caminamos por el pasillo hasta llegar a una ventana grande. Cuando miré hacia afuera, pude ver que efectivamente había un edificio al lado, y el techo estaba muy cerca. Tal vez podríamos saltar. Don Roberto trató de abrir la ventana, pero estaba atascada. Los dos empujamos con todas nuestras fuerzas hasta que finalmente se abrió. El aire fresco de la noche entró al cuarto, y por primera vez en horas sentí que podía respirar bien. ¿Estás listo?, me preguntó don Roberto. Miré hacia abajo. Estábamos muy alto y si nos caíamos no íbamos a sobrevivir. Pero no teníamos otra opción. Vamos, le dije. Don Roberto saltó primero. Aterrizó en el techo del edificio de al lado y me hizo una seña para que saltara. Cerré los ojos y salté. Sentí como si estuviera volando por unos segundos. Y luego mis pies tocaron el techo del otro edificio. Había logrado saltar, pero cuando me levanté me di cuenta de que algo estaba mal. Don Roberto no estaba ahí. Miré hacia todos lados, pero no lo vi. Era como si hubiera desaparecido en el aire. ¿Don Roberto?,
Grité susurrando. ¿Dónde está? No hubo respuesta. Pero entonces escuché una voz que venía del hospital, desde la ventana por la que habíamos saltado. Miguel Ángel, decía la voz de la mujer doctora. Sabemos que estás ahí. No puedes escapar de nosotros. Siempre regresamos por nuestros pacientes. Miré hacia la ventana y vi que todos los doctores falsos estaban ahí, mirándome con sus ojos negros. Pero lo que más me asustó fue que don Roberto estaba con ellos. Sus ojos ya no eran normales. Ahora también eran completamente negros. Él también era uno de nosotros, dijo la mujer doctora. Te estaba guiando hacia donde queríamos que fueras. Ahora ya no puedes escapar. Me di cuenta de que había caído en una trampa. Todo había sido planeado. El encuentro con don Roberto, la escape por los ductos, el salto por la ventana. Todo había sido para traerme hasta aquí. ¿Pero por qué? ¿Qué era lo que querían de mí? Entonces vi algo que me hizo entender todo. En el techo donde estaba parado, había una puerta que llevaba hacia abajo. Y en la puerta había un letrero que decía Hospital San Rafael, entrada principal. No había saltado a otro edificio. Había saltado al mismo hospital. Y ahora estaba exactamente donde ellos querían que estuviera. Me quedé paralizado en el techo, tratando de entender lo que estaba pasando. El hospital parecía haberse transformado en algo completamente diferente a lo que había sido cuando entré. Era como si fuera un ser vivo que cambiaba de forma para atrapar a sus víctimas. Baja por la puerta, Miguel Ángel, dijo la voz de la mujer doctora desde la ventana. Ya no tiene caso que trates de resistirte. Siempre terminan bajando. ¿Qué es lo que quieren de mí? Grité hacia la ventana. Solo queremos completar el proceso. Eres el último que necesitamos. ¿El último para qué? Para poder existir por nuestra cuenta. Ahora necesitamos este hospital para vivir. Pero con suficientes personas como tú, podremos ir a cualquier lugar. Finalmente entendí lo que estaba pasando. Estas cosas no eran doctores de verdad. Eran algo más. Algo que se alimentaba de las personas y necesitaba sus cuerpos para poder existir. El hospital abandonado era como su hogar. Pero querían expandirse a otros lugares. ¿Y qué va a pasar conmigo si bajo? Lo mismo que les pasó a todos los otros. Te vamos a conectar a las máquinas. Y tu energía va a ayudarnos a crecer más fuertes. Y si no bajo, te vas a quedar en el techo hasta que te canses y tengas que bajar. O hasta que te mueras de hambre y sed. De cualquier manera, tu energía va a terminar siendo nuestra. Miré alrededor del techo. No había ninguna forma de bajar que no fuera por la puerta que llevaba de regreso al hospital. Estaba completamente atrapado. Pero entonces recordé algo. En mi caja de herramientas tenía un martillo grande y varios destornilladores. Tal vez podría usarlos como armas para defenderme. Está bien, les grité. Voy a bajar. Abrí la puerta del techo y comencé a bajar las escaleras. Pero en lugar de bajar con las manos vacías, llevaba el martillo escondido detrás de mi espalda. Las escaleras me llevaron directamente al cuarto 237. Cuando entré, todos los doctores falsos estaban ahí esperándome, incluyendo don Roberto con sus ojos negros. Muy bien, Miguel Ángel, dijo la mujer doctora. Ahora acuéstate en la cama que está vacía. Antes de que lo haga, les dije, quiero saber una cosa. ¿Cuántas personas han traído aquí? Muchas, respondió el hombre doctor. Durante los últimos 20 años, hemos traído a todas las personas que han entrado a este hospital. Electricistas, plomeros, guardias de seguridad, personas que venían a explorar. Todos terminaron aquí. ¿Y nadie sabe lo que les pasó? La gente piensa que se fueron de la ciudad o que tuvieron accidentes. Nadie sospecha que están aquí. Eso me dio una idea. Si nadie sabía lo que pasaba en el hospital, tal vez podría hacer algo para que se enteraran. ¿Saben qué? Les dije, tienen razón. No puedo escapar, pero tampoco voy a dejar que me conviertan en uno de ustedes. Saqué el martillo de detrás de mi espalda y corrí hacia las máquinas, que mantenían a las personas conectadas. Antes de que pudieran detenerme, golpeé la máquina principal con todas mis fuerzas. La máquina comenzó a hacer ruidos extraños y a echar chispas. Todos los doctores falsos gritaron al mismo tiempo, como si la máquina fuera parte de ellos. ¡Detente!, gritó la mujer doctora. «Vas a arruinar todo». Pero yo seguí golpeando. Golpeé cada máquina, cada tubo, cada cable que pude encontrar. Las máquinas comenzaron a explotar una por una, y con cada explosión, los doctores falsos se veían más débiles. Las personas que estaban en las camas comenzaron a moverse.
Sus ojos dejaron de mirar al techo y empezaron a parpadear. Poco a poco comenzaron a desconectarse de los tubos. «¡Ayúdenme!», les grité a las personas que se estaban despertando. «Tenemos que destruir todo, una por una». Las personas se levantaron de las camas y comenzaron a ayudarme. Algunos eran electricistas como yo, otros eran plomeros, guardias de seguridad. Y hasta había una doctora de verdad, que había venido a revisar el hospital años atrás. Juntos destruimos todas las máquinas del cuarto 237. Los doctores falsos se hacían más transparentes con cada máquina que destruíamos, hasta que finalmente comenzaron a desaparecer. «Esto no se va a quedar así», dijo la mujer doctora antes de desaparecer completamente. «Vamos a encontrar otro lugar. Vamos a seguir». Pero yo sabía que habíamos ganado, al menos por ahora. Todas las personas que habían sido prisioneras del hospital, salimos juntos. Cuando llegamos a la puerta principal, nos dimos cuenta de que el hospital se veía diferente. Las paredes estaban agrietadas, los techos se estaban cayendo, y todo el lugar se veía como si fuera a colapsar en cualquier momento. «Tenemos que salir de aquí rápido», dijo la doctora verdadera. «Todo el edificio se va a caer». Salimos corriendo justo cuando el hospital San Rafael comenzó a derrumbarse, detrás de nosotros. En unos minutos todo el edificio se había convertido en un montón de escombros. Llamamos a la policía y les contamos todo lo que había pasado. Al principio no nos creyeron, pero cuando revisaron los registros de personas desaparecidas, se dieron cuenta de que todas las personas que habían salido del hospital habían sido reportadas como desaparecidas durante los últimos 20 años. Los doctores falsos nunca regresaron, al menos no que yo sepa. Tal vez encontraron otro lugar, o tal vez destruir sus máquinas fue suficiente para detenerlos para siempre. Lo que sí sé es que nunca más volví a trabajar en edificios abandonados. Ahora trabajo solamente en lugares donde hay mucha gente alrededor, y nunca entro solo a ningún lugar que se vea sospechoso. A veces, cuando paso por donde estaba el Hospital San Rafael, todavía puedo sentir que algo me está observando desde los escombros, pero trato de no pensarlo mucho. Después de todo logré escapar y eso es lo que importa, aunque debo admitir que hay noches en las que sueño con pasillos verdes, máquinas extrañas y ojos completamente negros que me siguen por todos lados. Y cuando me despierto, siempre reviso que las puertas de mi casa estén bien cerradas, porque uno nunca sabe cuándo estas cosas pueden regresar. Pero esa es otra historia, y prefiero no contarla ahora. Por el momento es suficiente saber que el Hospital San Rafael ya no existe y que las personas que estaban atrapadas ahí finalmente pudieron regresar a sus casas. Aunque a veces me pregunto si realmente destruimos todo, o si algo logró escapar cuando el hospital se derrumbó. Pero como les dije, esa es otra historia.